Abróchense los cinturones, porque lo que comienza en una fiesta culmina en una completa devastación emocional. Así es como ocurrió. El lápiz labial de ella estaba corrido, no de una manera descuidada o accidental, sino de la forma que delata el susurro íntimo, demasiado cercano, con alguien que no es tu esposo. Eso fue lo primero que noté cuando salió de la habitación de invitados. Yo estaba de pie junto a la estantería, fingiendo leer títulos en los que, en realidad, no podía concentrarme. Un suave jazz remix sonaba desde un altavoz en la esquina, como una banda sonora irónica de mi propia tragedia. La gente a mi alrededor estaba demasiado absorta en sus risas y sus cócteles, obscenamente caros, como para reparar en su presencia, para notar la sutil transformación que yo, sin embargo, percibí con una agudeza dolorosa. Su cabello estaba ligeramente más revuelto que cuando llegamos, un pequeño desorden que antes me habría parecido encantador, ahora una señal de alarma. Su collar se había deslizado, colgando más abajo, como si en su prisa lo hubiera olvidado. Y su sonrisa parecía esconder algo, una verdad inconfesable atrapada entre sus labios. Se quedó inmóvil cuando me vio, una fracción de segundo en la que sus ojos se abrieron desmesuradamente, como los de un niño pillado infraganti. Pero con la misma velocidad, se recompuso, ladeó la cabeza con una calculada indiferencia, sonrió, lanzó un beso casual al otro lado de la habitación, como si nada hubiera pasado, como si el velo de la normalidad no se hubiera rasgado. Yo no le devolví la sonrisa. No la confronté. No hice una escena, ni un estallido dramático. Simplemente caminé, pasando por el bar, cruzando el umbral arqueado y saliendo a la fría noche, como un espectro abandonando su propio cuerpo, un fantasma que se desvanecía. Para cuando ella terminó su bebida y notó mi ausencia, yo ya estaba conduciendo, dejando atrás una fila de farolas que parpadeaban como advertencias silenciosas, presagios que nunca supe ver venir. Ella no me envió mensajes de texto. No llamó. Quizás pensó que estaba siendo demasiado sensible, que solo era una reacción exagerada de mi parte. Quizás creyó que no había visto lo que había visto. Pero sí lo había visto. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa fiesta sabía, era que 15 minutos antes yo había ido en busca de un baño y había encontrado algo completamente distinto. Había abierto la puerta equivocada. O quizás, de alguna retorcida manera, fue la correcta. Y detrás de ella, estaba ella, apretada contra una estantería, mientras un tipo que no reconocía tenía la mano en su cintura, riendo como si fuera el dueño del momento. No se estaban besando. Todavía no. Pero estaban cerca. Demasiado cerca. No hice ruido. No jadeé. Ni siquiera parpadeé. Simplemente cerré la puerta con la misma suavidad con la que la había abierto. Y de repente, el pasillo se sintió más frío, más estrecho, como si las paredes mismas hubieran presenciado lo que vi, y se hubieran encogido de horror. Eso fue 37 minutos antes de que ella saliera de esa habitación y fingiera que nada había pasado. Eso fue 37 minutos antes de que yo decidiera que también había terminado de fingir. No dormí esa noche, ni un solo segundo. Me quedé tendido en el sofá en una oscuridad total, vestido por completo, con los zapatos todavía puestos. La casa crujía de la forma en que lo hacen las casas viejas cuando saben que algo se ha roto, pero no pueden decirlo en voz alta. Yo, por mi parte, me limitaba a escuchar el silencio, como si me estuviera revelando todo lo que yo, en mi interior, me negaba a oír. Repetía sin cesar el momento en el pasillo, con la obsesión de quien se tortura reviviendo una oportunidad perdida. La forma en que él se inclinaba hacia ella, la naturalidad con la que se movía entre el tumulto, la familiaridad de sus gestos, la sonrisa de ella. No había sido un error de borracho, no había sido un malentendido, había sido algo deliberado, practicado, conocido. Ella no tropezó por la puerta principal hasta pasadas las 2 de la madrugada. Oí el crujido de la puerta al abrirse, oí el taconeo de sus zapatos deteniéndose en el umbral, como si estuviera comprobando si yo estaba despierto. Me quedé helado en el sofá, con los ojos entrecerrados apenas respirando. No dijo nada. Solo se escabulló de puntillas a la cocina, abrió el refrigerador y luego se detuvo. No hubo el tintineo de las botellas, ni el sonido del líquido al ser vertido. Solo un largo y ominoso silencio. Y luego oí el primer sollozo. No fue un llanto fuerte, ni teatral, sino ese suave y entrecortado jadeo de alguien a quien el pecho se le está colapsando desde dentro. Quise levantarme. Quise preguntarle por qué. Quise gritar, suplicar por algo que hiciera que el dolor fuera menos lacerante.
pero no me moví. Me quedé allí, como un hombre enterrado a medias en su propia vida. Oí cómo se desplomaba en el suelo, un golpe sordo seguido de un sollozo ahogado. Estaba llorando como si yo ya la hubiera abandonado. Pero yo seguía allí. En la misma casa. Bajo el mismo techo. Todavía fingiendo que dormía mientras mi esposa lloraba por un desastre que ella misma había provocado. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella. Hice café que no bebí. Simplemente lo dejé humeante en el aire frío, mirándolo fijamente como si pudiera darme las respuestas que tanto necesitaba. Ella entró en la cocina con el rímel aún corrido de la noche anterior. Todavía sin palabras, solo con una mirada interrogante en los ojos. Yo no le pregunté nada. No le revelé lo que había visto. En cambio le ofrecí una taza, luego me alejé sin decir una sola palabra. Me siguió hasta el pasillo. Clive, dijo. Mi nombre. Un susurro tan pequeño que parecía ajeno a sus labios. Me giré, pero seguí sin hablar. Parecía querer decir algo, pero las palabras no se formaban en su garganta. Buscaba en mi rostro la versión de mí mismo que ya no existía. Te fuiste de la fiesta temprano, susurró finalmente. Asentí. Eso fue todo lo que le di. Abrió la boca de nuevo, pero no salió nada. Solo un silencio absoluto, como si incluso sus excusas se negaran a manifestarse. Salí por la puerta principal y la dejé cerrarse tras de mí. No fue un portazo, no un golpe estridente, sino un clic suave y definitivo, que sonó más concluyente que cualquier cosa que yo hubiera podido decir. Conduje sin destino, avanzando por la ciudad, pasando por campos vacíos, por lugares que no nos conocían a ninguno de los dos. Aparqué en un estacionamiento solitario frente a una lavandería a la que no iba desde la universidad, y me quedé en el coche durante más de una hora, observando las gotas de lluvia que se acumulaban en el parabrisas, como si estuvieran contando el tiempo de algo que yo aún no había logrado descifrar. Cuando finalmente volví a casa, ella no estaba en la sala de estar. Estaba en el dormitorio, sentada en el borde de la cama, con el mismo vestido verde que había usado en la fiesta, ahora doblado cuidadosamente a su lado como una reliquia de una escena del crimen. Entré. Ella me miró. Tenía los ojos rojos, la voz temblorosa. ¿Quieres hablar? Debería haber dicho que sí. Pero no lo hice. Todavía no. Porque no estaba seguro de si quería la verdad o la venganza, o simplemente oírla mentir para ver hasta dónde era capaz de llegar. Y eso, en ese momento, me asustaba más que cualquier otra cosa. La traición, en su esencia más corrosiva, no se limita a resonar en los recovecos de tu mente. Se infiltra en cada detalle de lo cotidiano, en cada rincón de lo mundano, envenenándolo todo. Ya no podía sentarme en nuestro sofá sin imaginarla enviando mensajes a ese hombre mientras yo preparaba la cena. No podía pasar frente al espejo del pasillo sin preguntarme si ella se había mirado en él después de regresar a casa a escondidas, ensayando su expresión para que yo no sospechara. Incluso la taza que usó esa mañana, mi taza, la que estaba ligeramente astillada y que siempre usaba los domingos, se sentía ahora como si hubiera sido tocada por una extraña. Nada se sentía limpio realmente. No le hablé con acento agudo durante 2 días más. No por ira. No como una forma de castigo cruel y calculado. Simplemente no podía. Las palabras me pesaban en la garganta, me resultaban demasiado densas, como si cualquier cosa que dijera pudiera, o bien destrozarme por completo, o bien darle el espacio que ella necesitaba para mentir y volver a enredarme en su tela de araña. Y yo no estaba preparado para ninguna de las dos opciones. Sin embargo, ella lo intentó. Eran pequeñas cosas, gestos mecánicos, vacíos. Dejaba la ropa doblada sobre la cama, me enviaba mensajes de texto con frases como, «Hice tu plato favorito esta noche», o «Necesitamos leche». Pero todo era ruido, un intento desesperado y automático de fingir que seguíamos casados, de rebobinar una cinta que ya estaba rota. Fue un viernes por la tarde cuando finalmente rompí el silencio, pero no de la manera que ella esperaba. Llegué a casa temprano. La llave se atascó un poco en la cerradura, como si incluso la casa dudara si debía dejarme entrar. Entré en la cocina y la vi sentada a la mesa, con el portátil abierto y el teléfono boca abajo. Saltó de la silla cuando me vio y luego sonrió, una sonrisa demasiado amplia, demasiado lista, demasiado ensayada. No dije hola. En cambio me acerqué al refrigerador, lo abrí, lo miré más tiempo de lo necesario y luego lo cerré. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, poniéndose de pie. ¿Has estado tan callado? Me giré para mirarla. ¿Cómo se llama? Su rostro se congeló,
Solo por un segundo, pero fue suficiente para que yo viera el pánico en sus ojos. Sus pupilas se movieron, a la izquierda, y luego volvieron a fijarse en mí. ¿De qué estás hablando? Esa frase. ¿De qué estás hablando? Es el himno de los culpables, el grito de batalla de los que tienen algo que ocultar. No respondí. Me limité a mirarla, esperando que la verdad se volviera demasiado ruidosa como para poder seguir ignorándola. Has estado distante, añadió. Quizás deberíamos hablar con alguien. ¿Hablar con alguien? Me reí. No fue una risa de verdad. No tenía nada de humor. Se resquebrajó a medio camino, como un hueso que se parte. ¿Con un terapeuta? O tal vez con Thorne, o con ese tipo del Blazer Burdeos. Ella no dijo nada. Solo parpadeó. Una vez. 2 veces. Y luego volvió a sentarse, como si sus rodillas se hubieran rendido por el peso de la verdad inminente. La vi, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero aún así, no había confesión. Ni un, lo siento. Ni un, fue un error. Ni siquiera un, no significó nada. Solo una mujer atrapada en un momento que pensó que nunca tendría que explicar. Y fue entonces cuando lo supe. No había solo un secreto. Había capas. Mentiras construidas sobre otras mentiras. Y ella todavía estaba tratando de averiguar cuáles de ellas yo había descubierto. Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados. Ni siquiera vas a preguntarme qué vi, ¿verdad? Sacudió la cabeza, lentamente, avergonzada. No sé por dónde empezar. Esa fue la cosa más parecida a la honestidad que le había oído en semanas. Asentí, mi rostro una máscara de calma forzada, y luego tomé su teléfono, colocándolo frente a ella sobre la mesa. Desbloquéalo. Sus manos temblaron visiblemente, una señal inequívoca de su nerviosismo. Clive, murmuró, suplicante. Desbloquéalo, repetí, mi voz firme, inquebrantable. Ella me miró fijamente, una mirada larga, cargada de un dolor silencioso y una vergüenza profunda. Luego, con una renuencia palpable, tecleó la contraseña. Comencé a desplazarme por la pantalla, mensajes eliminados, fotos vacías, el registro de llamadas borrado. Pero ella había olvidado algo, siempre lo hacen. Abrí su copia de seguridad en la nube. Los inicios de sesión recientes mostraban una sincronización con un viejo iPad, uno que no habíamos usado en meses. Me dirigí al armario del pasillo, lo saqué de un contenedor etiquetado como posible venta de garaje, y lo encendí. No tenía contraseña. Y así, de repente todo se desveló. Fotos, mensajes, notas de voz, y una nota guardada bajo el nombre de Plan B. No lo leí todo. Todavía no. Porque la primera línea fue suficiente para partirme en 2. Para desgarrar mi alma, con una precisión brutal. Si Clive alguna vez se entera, diré que fue emocional. Que solo nos besamos. Él perdonará eso. Cerré el iPad. La miré. Ya no estaba llorando. Me miraba como una viuda que observa su propio funeral, con los ojos vacíos de toda esperanza. No dije una palabra durante los siguientes 5 minutos. Puede que no parezca mucho, pero 5 minutos de silencio, sentado frente a alguien que te ha mentido a la cara durante meses, se sienten como una eternidad, como un castigo interminable. Ella no se movió, ni siquiera respiró. Creo que estaba tratando de decidir si llorar, confesar o huir. Deslicé el iPad de nuevo por la mesa. No volví a abrir la nota. No lo necesitaba. Esa única línea, si Clive alguna vez se entera, no era solo una traición. Era una estrategia. Era la prueba irrefutable de que ella había anticipado este momento, que lo había planeado meticulosamente, que lo había ensayado hasta la perfección. Y ahora que estaba aquí, parecía una mala actriz pillada a mitad de una escena sin guión que la salvara. Extendió la mano hacia el iPad, lentamente, como si pudiera explotar en cualquier momento. Sus labios se entreabrieron, luego se cerraron, luego se abrieron de nuevo. No es lo que piensas, dijo. Su voz era ronca, pequeña, apenas un susurro. ¿Entonces qué es?, pregunté. No porque necesitara claridad, sino porque quería verla bailar alrededor de la verdad, retorciéndose en su propia red de mentiras. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo. No se suponía que llegara tan lejos. Ahí estaba. La frase. La señal universal de la culpa, el mantra de los que buscan excusas. No se suponía que llegara tan lejos.
Como si eso hiciera que algo mejorara. Como si la traición tuviera un límite de velocidad, y si pisas el freno en el momento justo, aún fuera perdonable. Me levanté. Ella se encogió. No por miedo. Nunca le había levantado la mano en mi vida. Sino por el peso del momento. Por la cruda realización de que yo ya había superado el punto de escuchar excusas. Necesito aire, dije. Salí y me senté en el porche. El viento era cortante. El cielo, gris. Olía a lluvia, pero no caía nada. Era el tipo de tarde en la que ni siquiera el tiempo podía decidir lo que quería ser. Me quedé mirando la calle, viendo las hojas dispersarse por el pavimento como pedazos de mi propia vida, arrastrados en todas direcciones. Unos minutos después, la puerta principal crujió al abrirse. Se sentó a mi lado, no demasiado cerca, sin tocarme. Me sentía sola, dijo finalmente. Trabajas tanto, vuelves a casa, y estás agotado, y yo ya no me sentía como una persona. Me sentía como un mueble. La miré lentamente. Los muebles no escriben notas de plan B. Cerró los ojos, respiró hondo, contuvo el aliento y exhaló como si hubiera estado bajo el agua durante semanas. No lo amaba, dijo. No pregunté eso, le respondí. No me acosté con él. Las palabras salieron rápido. Defensivas. Ensayadas. No te acostaste con él, pero ¿tuviste suficiente profundidad emocional para crear un plan de respaldo? Ella apartó la cabeza, avergonzada. Tenía miedo de que me dejaras. Me reí. Una risa amarga y silenciosa. ¿Así que tu solución fue mentirme y acercarte a otra persona por si acaso? No respondió. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos del iPad que ya había guardado en mi nube por si acaso decidía borrar eso también. Una era una foto de ella sentada en el asiento del pasajero de un coche que no era el mío, con la mano en el volante mientras el conductor se inclinaba, su mano peligrosamente cerca de la rodilla de ella. Otra era una captura de pantalla de mensajes, uno de ella que decía: Clive ha estado tan ausente últimamente. Ni siquiera notará que me he ido. No había visto ese hasta que lo abrí en ese momento. Me golpeó como un tren en cámara lenta. Se cubrió la cara con las manos. Clive, no quise decir eso. Estaba desahogándome. Estaba enojada. ¿Mentías entonces? ¿O ahora? Silencio. ¿Quién es él?, pregunté. Mi voz no estaba enojada. Estaba demasiado vacía para eso ahora. ¿Lo conozco? Asintió apenas. Y mi estómago se encogió. No, susurré. Thorne, dijo. De la fiesta. Por supuesto que era él. El señor demasiados dientes, el señor amigo, el señor Blazer Burdeos. Quería gritar, golpear algo, romper una ventana, solo para oír que algo se rompía que no fuera yo. Pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, aturdido, como si todo mi cuerpo se hubiera desconectado de la realidad. ¿Solo lo vi unas pocas veces?, dijo rápidamente. No, Clive. No importó. La miré, y dije lo único que no me había atrevido a admitir en voz alta hasta ahora. A mí sí me importó. Ella empezó a llorar de nuevo, pero esta vez no la alcancé. No la consolé, porque me di cuenta de algo en ese momento. Había estado de luto por este matrimonio mucho antes de la fiesta, y ni siquiera lo sabía. No sé qué me empujó de nuevo dentro de la casa. Quizás fue el agotamiento. Tal vez fue esa clase de entumecimiento que se siente después de llorar sin lágrimas, el tipo de dolor donde todo duele, pero nada sangra. Ella se quedó en el porche mientras yo entraba. No le dije que me siguiera. No le dije nada en absoluto. La casa se sentía más pesada que antes, como si todas las mentiras que flotaban en el aire se hubieran posado finalmente en los muebles. Caminé lentamente por el pasillo, mis dedos rozando la pared como si necesitara sostenerme para lo que vendría a continuación. Pasé por el dormitorio y me detuve. Algo me había estado carcomiendo durante días. No solo la traición en sí, sino el ritmo de la misma. La forma en que ella intentó suavizar las cosas. Las miradas extrañas. Las pausas incómodas en las conversaciones durante los últimos meses. Su repentina costumbre de guardar su teléfono en un cajón mientras se duchaba. Todo sumaba a algo más grande que una simple aventura. Así que fui al único lugar que no había revisado. Nuestro armario compartido. No estaba cerrado con llave. Nunca lo estuvo. Pero me di cuenta de que, durante años, no había prestado atención a su lado. Crees que conoces las cosas de tu cónyuge, pero no es así.
No cuando te dejas llevar por la rutina. Rebusqué entre sus abrigos, una pila de bufandas, una vieja esterilla de yoga. Y entonces vi la caja de zapatos. No estaba polvorienta. No estaba escondida. Estaba allí mismo, en el estante superior, casi esperando a ser descubierta. La bajé, abrí la tapa y encontré cartas, correos electrónicos impresos, recibos, confirmaciones de reserva de hoteles, fotos. Mi corazón casi se detuvo. Había intercambios impresos entre ella y Thorne que se remontaban a más de 8 meses. Conversaciones donde coqueteaban, hacían planes, bromeaban sobre mí. Un mensaje de ella decía: Clive todavía cree que estoy haciendo la contabilidad nocturna para la empresa. Pobre chico. Y luego una foto que no tenía sentido. No era con Thorne. Era con otro hombre. Un hombre que sí reconocí. Harvey, mi compañero de trabajo. Ni siquiera alguien a quien ella conocía a través de mí. Alguien a quien le había presentado en la fiesta de Navidad de mi oficina el año pasado. Estaba con una camisa de franela y jeans, sentado a su lado en la mesa de un pequeño restaurante. Ella se reía, le tocaba la mano, su rostro resplandecía de una manera que yo no había visto en años. La nota que escribió en el reverso de la foto decía: el que realmente quería. No podía respirar. Me senté en el borde de la cama, con la caja abierta en mi regazo, mientras la verdad se enroscaba a mi alrededor como una enredadera lenta y cruel. Esto no fue un error. Esto no fue un lapso de juicio o una debilidad emocional. Esto fue una vida dentro de otra vida, un matrimonio en las sombras que crecía junto al mío. Cuando ella finalmente entró del porche, se detuvo en el umbral. Sus ojos se fijaron en la caja que tenía en las manos, y vi cómo su alma se vaciaba, como si todo lo que había ensayado para decir ya no tuviera ningún propósito. «¿Puedo explicarlo?», susurró. «Tendrás que elegir a uno de ellos para explicar primero», le respondí. ¿A Thorne? ¿A Harvey? ¿A las notas? ¿O cuánto tiempo llevas planeando tu salida? Su cara se desmoronó. No es lo que piensas. No, dije, poniéndome de pie. Es exactamente lo que pienso. No te metiste en esto. Lo construiste cuidadosamente, en silencio. Mientras yo estaba ocupado creyendo en nosotros, tú estabas construyendo rutas de escape. Se tapó la boca con las manos y se giró, como si intentara escapar de las palabras antes de que la golpearan. Pero ya lo habían hecho. Ya no había vuelta atrás. No por la infidelidad, ni siquiera por las mentiras, sino porque lo vi en sus ojos. Ella había dejado de amarme mucho tiempo atrás, y simplemente nunca me lo dijo. La parte más extraña no fue el desamor. Fue la quietud que vino después. No hubo rabia. No hubo gritos. Solo la tranquila comprensión de que mi realidad ya había sido desmantelada pieza por pieza. Y yo había sido el último en enterarse. Ella no me siguió cuando salí del dormitorio. No suplicó. No se tiró al suelo. No me recitó un monólogo dramático sobre segundas oportunidades. Y ese silencio horrible y cobarde, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién era ella cuando yo no estaba mirando. No hice una maleta, ni siquiera para cambiarme de ropa. En su lugar, bajé al sótano y abrí el archivador que guardaba la única cosa de la que ella nunca se había molestado en aprender. Nuestras finanzas. Ella siempre bromeaba diciendo que yo era el aburrido, el hombre de las hojas de cálculo, el que tenía 6 calculadoras de jubilación diferentes en los marcadores. Pero lo aburrido tiene sus ventajas, especialmente cuando has estado ahorrando en silencio en una cuenta por la que tu esposa nunca preguntó porque asumió que ya me tenía en la palma de su mano. Y durante mucho tiempo lo hizo, pero nunca supo del sobre con la etiqueta diciembre. Lo tomé. Dentro estaban mi pasaporte, una tarjeta de débito de respaldo y una pequeña llave de una caja de seguridad en el banco. La creé hace 2 años, cuando empecé a sentir que algo en nuestro matrimonio se estaba desvaneciendo. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, pero al parecer, simplemente me había adelantado. Volví a subir. Ella seguía en el umbral del dormitorio, con los brazos cruzados como si intentara mantenerse unida. Sus ojos me siguieron, pero no dijo nada. Ni siquiera, ¿a dónde vas? Creo que una parte de ella quería ver si yo tenía la fuerza para irme. Aviso, sí la tenía. Agarré las llaves de mi coche y salí por la puerta principal sin mirar atrás. No se sintió como creía que se sentiría,
No hubo música de cine, ni relámpagos. Solo el sonido de mis neumáticos saliendo del camino de entrada mientras el hogar en el que creí que envejecería desaparecía detrás de mí como la escena final de una obra a la que nadie aplaudió. No fui a un hotel, ni a casa de mis padres, ni al sofá de un amigo. En cambio, conduje a una cabaña en la zona norte, que había alquilado meses atrás para nuestro aniversario. Ella lo había cancelado en el último minuto, diciendo que tenía una intoxicación alimentaria. Ahora me preguntaba si la intoxicación alimentaria tenía barba y conducía un camión negro. Cuando llegué, la cabaña estaba oscura y silenciosa. La llave estaba justo donde el anfitrión me dijo que estaría. Me metí dentro, dejé el sobre la mesa y me quedé allí, de pie. No había muebles que me traicionaran. No había paredes que susurraran recordatorios de lo que perdí. Solo madera, viento y el sonido distante del agua más allá de los árboles. Encendí una chimenea y me senté frente a ella durante horas, pensando en cuán silenciosamente la gente puede dejar de amar. No siempre es un portazo. A veces es una puerta que se deja entreabierta durante tanto tiempo que la corriente de aire hace todo el trabajo. Alrededor de las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró. Era ella. Una palabra. Por favor. Sin explicaciones. Sin disculpas. Solo ese patético intento de tirar del hilo que creía que aún nos conectaba. No respondí. No porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado. Y no quería darle la satisfacción de verme sangrar una vez más. Apagué mi teléfono, lo dejé boca abajo junto al fuego y finalmente me permití sentir lo que no había podido sentir en semanas. Alivio. Porque por primera vez en 12 años, ya no giraba a su alrededor. Estaba solo, pero era libre. Pasaron 3 días antes de que regresara. No porque la echara de menos, no porque necesitara un cierre, sino porque había dejado algo que ella ni siquiera sabía que existía. Un viejo disco duro en el cajón de mi escritorio. Tenía archivos de respaldo de mis clientes de consultoría, algunos con datos confidenciales. No podía arriesgarme a perderlos si las cosas se ponían más feas. En ese momento, ya ni siquiera consideraba la casa como mía. Era solo un lugar que solía conocer, un museo de conversaciones en las que solía creer. Cuando llegué al camino de entrada, la luz del porche seguía encendida. Era media tarde, pero algo en el brillo artificial hacía que la casa se sintiera extraña, como si hubiera estado esperando, conteniendo la respiración, atrapada en el mismo bucle roto desde que me fui. Su coche estaba allí, las cortinas de la sala de estar estaban corridas, y en el escalón de la entrada, había una pequeña caja de cartón, sellada con cinta roja, y etiquetada con su letra, Clive. No la recogí. Todavía no. Abrí la puerta y entré. Medio esperando que me estuviera esperando en la cocina con alguna disculpa pseudopoética, o tal vez, solo una maleta y una llave. Pero el silencio golpeó más fuerte que cualquier grito. El aire olía a velas de lavanda quemadas y a lágrimas rancias. Un plato de comida intacta estaba en la mesa del comedor. Ensalada medio marchita, vino sin tocar. Un tenedor en un ángulo determinado, como si hubiera preparado el escenario para una reconciliación y hubiera perdido el coraje de representarla. Pasé por todo y fui directamente al estudio. Nada se había movido. Abrí el cajón del escritorio, agarré el disco duro y me di la vuelta para irme. Pero entonces noté la libreta amarilla de hojas sueltas que estaba en el borde del escritorio. No estaba allí antes. Con su letra. No debería haberlo leído, pero, por supuesto, lo hice. Clive, sé que no me debes nada. Sé que arruiné las partes de nosotros que solías considerar sagradas. Sé que destrocé tu confianza y convertí el amor en papeleo. No espero el perdón. Pero necesito que entiendas una cosa. Nunca intenté reemplazarte. Estaba tratando de recordar quién era yo antes de olvidarme de mí misma en tu sombra. No fue tu culpa. Tú me diste consistencia, paz, refugio. Yo solo seguía anhelando tormentas. Eso es cosa mía. Siempre lo ha sido. Quería detenerme. Simplemente no sabía cómo dejar el fuego sin quemar todo a mi alrededor. Si alguna vez te preguntas si me sentí culpable, debes saber que todavía oigo tu voz cuando cierro los ojos. Nunca fuiste invisible para mí. Simplemente eras demasiado amable para ver cuán visible me había vuelto yo para los demás. Siento haber roto el lugar más seguro que he conocido. No recuerdo haberme sentado, pero de repente estaba en la silla, con el papel temblando en la mano. No estaba seguro de qué se suponía que haría la carta. ¿Era un cierre? ¿Una confesión? ¿Una apelación a mi empatía?
o simplemente su último intento de controlar la narrativa. Doblé la nota, la deslicé en mi chaqueta y salí. La caja en el porche seguía allí. La recogí. Pesaba más de lo esperado. Dentro, mi vieja sudadera de la universidad, una foto enmarcada de nosotros en Sedona de nuestro 5º aniversario, el reloj que pensé que había perdido el año pasado, y, en el fondo, un sobre. Este no tenía etiqueta. Lo abrí con cautela. Dentro había un recibo del banco, una transferencia desde su cuenta personal. Para mí, casi cada centavo de sus ahorros privados. No había ninguna nota adjunta. Solo la fría, estéril impresión del dinero alejándose de ella y dirigiéndose hacia mí, como una deuda finalmente reconocida, o tal vez solo la culpa disfrazada de generosidad. Por primera vez, desde que salí de esa fiesta, sentí que algo peligroso se alzaba dentro de mí. Piedad, no por ella, sino por la versión de mí mismo que habría caído en la trampa de este gesto. El hombre que podría haber pensado que esto era redención. Pero ese hombre se había ido, y en su lugar había alguien que ya no suplicaba respuestas. Solo se preparaba para lo que vendría a continuación. No respondí a su mensaje. No devolví la carta. No cobré la transferencia. En su lugar, reservé un billete de tren de ida hacia el oeste. A un lugar tranquilo. Un lugar con montañas, pinos y menos fantasmas. Un lugar donde no tendría que explicar por qué mi sonrisa a veces flaqueaba o por qué evitaba el olor de su viejo perfume en las tiendas. Usé el dinero de la caja de seguridad para alquilar una pequeña cabaña cerca de un lago. Sin internet. Sin el zumbido de la vida urbana. Solo el sonido de los pájaros por la mañana y el suave gemido de los muelles bajo mis pies al anochecer. Al principio, pensé que solo me quedaría una semana. Eso fue hace 3 meses. Resulta que la curación no ocurre en momentos dramáticos. Se cuela en ti en la calma entre las olas. Volví a pintar, solo para mí, solo paisajes feos y de aficionado que nadie verá jamás. Y por primera vez en años, no sentí que tuviera que ser impresionante, o inteligente o suficiente. Simplemente existía. Y de alguna manera, eso era más de lo que creía merecer. Nunca volví a ver a Mary Bell, nombre de su mujer en la historia original, no Daphne. Me enteré por un amigo mutuo de que vendió la casa, se mudó a 2 pueblos de distancia y empezó terapia. Aparentemente, le dice a la gente que perdió a un buen hombre. Supongo que no se equivoca. Pero no la odio. Ya no. Porque la verdad es que no siempre obtenemos la disculpa que deseamos. No siempre vemos que se hace justicia. A veces, el cierre es simplemente la decisión de no volver a abrir puertas que solo conducen al fuego. ¿Y yo? Elegí la puerta que se abría a la paz. No sé si volveré a enamorarme, pero ahora sé lo que merezco. Y sé que nunca volveré a conformarme con menos, ni de otra persona, y definitivamente, no de mí mismo.